Muchísimas gracias. Nos estaba contando, Sabonim, que usted tuvo un tiempo de espera de 2 meses más o menos para entrar a poder entrenar. Sí. Bueno, la cuestión es que ahí con el maestro Juan José Zamora, fue mi maestro en 1969, con quien gozo de una gran amistad hasta el día de hoy. Es alguien a quien yo respeto mucho porque fue mi primer maestro de karate. Y les decía que solamente se podía practicar yo 2 veces a la semana en esa escuela. Entonces, abren una escuela de la organización Okinawa Karate Do, que era muy prestigiada, muy grande. El maestro Antonio Márquez López, el primer mexicano graduado de cinta negra en Japón. Él estuvo en la escuela de un maestro muy, muy famoso que después tiene que ver mucho con lo que viene a ser el taekwondo, del maestro Toyama Kanken. Entonces, claro. El maestro Márquez abre una escuela cerca de mi domicilio. Voy, veo la exhibición inaugural, platico con uno de los profesores, les digo que yo practico en otra escuela, pero como me queda cerca de mi domicilio, me gustaría ir a practicar todos los días. El maestro me dice que sí, que sin ningún problema. Como estaba iniciando esa escuela, me dice, hasta usted nos va a ayudar. Yo era cinta verde, más o menos. Entonces me dice, usted nos va a ayudar y puede venir aquí todos los días. Era una escuela muy bonita, con una duela preciosa, espejos, vestidores, de primera clase. El maestro Márquez ponía muy bonitas las escuelas. Y empecé a ir a practicar, no a tomar tanto clase, porque eran principiantes todos los que entraban ahí. Y un buen día, un sábado, va el maestro Antonio Márquez, que él tenía su escuela central en Avenida Coyoacán, en la colonia del Valle. Esa escuela se abrió en 1966, en diciembre de 1966. Y entonces el maestro vio el entrenamiento, me vio a mí, me dice, oiga usted, ¿en dónde practica? Y ya le dije que en Belisario Domínguez, y me dice, bueno, yo di clases ahí de judo y de karate muchos años. El maestro Daniel Hernández fue mi maestro de judo, y conozco perfectamente al maestro Zamora. Si quiere le hablo para que usted se venga a practicar a la escuela central de Okinawa, allá en la colonia del Valle. Y entonces le dije, hijo, es que yo no conozco muy bien México. Me dice, no se preocupe, empiece a preguntar, y lo quiero el sábado para la clase especial que tenemos de combate, de exhibición. Y pues así empecé en Okinawa. El maestro Antonio Márquez me invitó a la escuela central y ahí continué entrenando. Después, más o menos 1975, principios de 1975, me dice el maestro Antonio Márquez, oiga, va a haber un viaje a Oriente con maestros mexicanos de karate y artes marciales, ¿debería de ir usted? Le digo, no, pues está muy difícil, no creo poder ir. Dice, ¿sabe qué? Déjeme hablarle a su papá. Conocí a mi papá. Y entonces le habló por teléfono, y recuerdo cuando llegué ese fin de semana a la casa de ustedes, me dice, oye, ¿sí te gustaría ir a ese viaje de Oriente? Y le digo, pues sí, me gustaría, pero sé que es muy caro, es muy... No, si quieres ir, yo te lo pago, pero aprovéchalo bien. Y pues ese viaje cambió totalmente mi vida, porque fuimos un grupo de, no sé, 26 maestros más o menos, y todos de karate. Fuimos a Japón, practicamos en Tokio, en varias escuelas, estuvimos en Kioto, en Osaka, en Hiroshima, y visitamos muchas escuelas de diferentes estilos, desde Shotokan, Shito Ryu, Goju Ryu, Wado Ryu, varias universidades donde me tocó competir ahí con los japoneses, porque casi los demás maestros eran mayores. Entonces solamente mi amigo Tony Márquez, hijo del maestro Márquez, que iba, un amigo en paz descanse, Horacio Padilla de León, y Víctor Cervantes, el maestro Víctor Cervantes, que tú lo debes de conocer, de sí, México, sí, de muchos años. Él iba también, y nosotros éramos los que ahí competíamos, ¿no? Y fue muy interesante el viaje a Japón, pero
Después vamos a Corea. Y Corea fue extraordinario. Corea fue otra cosa. Tenía pocos años de haberse inaugurado el Kukkiwon. Esto fue en 1975. Y hacía un año que se había formado el equipo de exhibición del Kukkiwon. Y entonces nos llevaron ahí, vimos, para mí, la exhibición más impresionante que yo he visto en mi vida fue la del Kukkiwon en 1975. Después supe, ya lo conocí, el director era el maestro Park Man. Él era el coach, el entrenador. El maestro Park Man, pues es un maestro muy reconocido. Él es de Chondokwon, él es el presidente de Chondokwon. Y el vicepresidente del Kukkiwon que nos atendió, que nos recibió, era nada menos que el maestro Hong Chong-soo. El maestro Hong era vicepresidente del Kukkiwon y él nos recibió, nos atendió y tuve yo la oportunidad, la osadía de pedir al guía que quería yo platicar con él. Pues resultó que el maestro Hong también era el presidente de Taekwondo Mudokwon. Entonces, pues fue algo increíble porque pues yo conocía en México, obviamente, desde que llegó tuve la oportunidad de ver al maestro Moon, al maestro Daewon Moon, y vi sus primeras exhibiciones, y siempre, la verdad de las cosas, en esa época, en principios de los 70s, pues ellos iban a la vanguardia, ¿no? Porque el maestro Moon, como tú sabes, él fue competidor en Estados Unidos, tenía mucha experiencia, y esa experiencia la trajo a México, y sus alumnos llevaban ventaja en ese sentido. Ellos empezaron a organizar los primeros torneos. En esa época nosotros dedicábamos mucho tiempo a la forma, a la kata, a entender la aplicación de la kata, ¿no? Sobre todo la técnica básica y la aplicación a la defensa personal. No tanto la competencia, éramos muy poquitos los que estábamos compitiendo. Entonces ese viaje a Corea fue maravilloso. El maestro Hong, él no hablaba absolutamente nada de inglés, pero con el guía y con un secretario ahí, el señor Lee, muy amables, me tradujeron y salí de ahí con unos cuantos nombres de maestros en Estados Unidos. Obviamente yo no podía ir con el maestro Moon, aunque lo admiraba y respetaba mucho, porque en ese entonces las dos escuelas más grandes de artes marciales en México era la Asociación Mexicana de Karate Do, del doctor Manuel Mondragón, donde daba clases el maestro Moon. Nosotros le decíamos la mexicana. ¿Con quién les va a tocar? Con la mexicana. No decíamos tanto Mudokwon y eso, Taekwondo, era la Asociación Mexicana de Karate Do. Y el otro grupo importante era Okinawa Karate Do del maestro Antonio Márquez, que repito, él fue el primer mexicano que se gradúa en Japón como cinta negra de segundo o tercer dan. Entonces, ese viaje fue maravilloso. Yo ya no me quitaba de la cabeza, ¿verdad?, la exhibición del Kukkiwon. Llevaba alguna información que ellos me dieron de Estados Unidos, porque en ese entonces yo iba a competir con el equipo de Okinawa. Competimos mucho en San Antonio, en Houston, en el Karate Olympics. Todos los años íbamos en Dallas, en Fort Worth, en Oklahoma. Íbamos 2, 3 camiones de competidores a Estados Unidos y pues yo tenía la facilidad, ¿verdad?, de buscar ahí a los maestros que me habían mencionado los nombres. Uno de los maestros que me mencionó el maestro Hong fue el maestro An Yemo. El maestro An Yemo era uno de los grados más altos de Mudokwon en Estados Unidos, el maestro An Yemo, de Taekwondo Mudokwon. Entonces tuve oportunidad de conocerlo. Él se estaba dedicando a las bienes raíces, que le fue muy bien. Él y su esposa se hicieron ricos con las bienes raíces, porque todos los coreanos que llegaban a Texas, ellos les conseguían casa, departamento, local, terreno, en fin. Entonces les fue muy bien. Y el maestro An Yemo tenía 3 escuelas, pero había traído 3 maestros coreanos campeones de Corea, el maestro Chang Pyo, el maestro Nam y el maestro Eagle Park.
así le decían el maestro Eagle Park, porque él saltaba muy alto, tenía un resorte impresionante y pateaba muy alto, sobre todo con patada girando, brincando, ¿no? Y entonces los coreanos le decían Eagle Park, su apellido Park, ¿verdad? Era su apellido, y el Eagle, el águila, ¿no? Así era como lo conocían. Y su escuela, originalmente él estuvo un tiempo en Dallas, después se fue a Odessa y a Midland, allá por Lubbock, y él a su escuela le puso Eagle Park Taekwondo Mudokwon, era el nombre que usaba. Entonces el maestro Angemon me mandó con él, empecé el contacto y yo ya iba a ser segundo dan de karate, y empecé con el maestro Park, que la verdad pues no se me dificultó mucho porque las formas que yo hacía de karate, tú sabes, los Pinan de Okinawa, o Heian, como le dicen los de Shotokan, y los Pionan de Corea, ¿no? Es el nombre Pionan, pero la misma forma, Pinan, Heian, eran estas 5 formas básicas. El maestro Park eran las que enseñaba porque él las había aprendido en Mudokwon, él había practicado en la escuela central y en la YMCA de Seúl, del área de Chongno, con un maestro muy famoso, el maestro Oh Se-yun. El maestro Se-yun fue muy, muy famoso, y él daba clases ahí en la YMCA, en el mero centro de Seúl. Ahí estudió, practicó el maestro Eagle Park, también en una escuela muy antigua que todavía existe, que tiene más de 70 años, en el área de Mapo, donde estuvo el primer maestro presidente de Taekwondo Mudokwon cuando se separan en 1965, el maestro Kanig Lee, él era el dueño de la escuela de Mapo. Entonces ahí practicaba también el maestro Eagle Park, y pues empezamos a trabajar. Él enseñaba las formas de cinta negra Pasai, él dice Pasai, Pasai Dai, Pasai Show, pues eran las mismas formas que yo hacía en karate, nada más un poquito a la manera coreana, ¿sí? Del lugar de patear a la rodilla, en Basai, la primera patada, pues el profesor Park pateaba arriba, ¿no? Entendible porque la característica principal del sistema coreano, pues son las patadas y a mayor altura. Entonces me facilitó mucho, yo ya era segundo dan y empecé mi cambio, yo ya me había cambiado con mi familia, con mis papás a Querétaro, empecé en la universidad a estudiar la carrera de Derecho, y un buen día en un torneo, más o menos en 1974, en un torneo en el Juan de la Barrera que me fue bien, de nacional quedé en segundo lugar, y me tocó pelear con un maestro muy bueno de Estados Unidos que le decían el griego de oro, Dimitrios Javanas. Era muy famoso Dimitrios, tenía una técnica muy bonita, se le consideraba el mejor peso medio del mundo, era muy bueno, de Texas, también el de Taekwondo, y quedé en segundo lugar de un grupo muy grande, no sé, éramos 70 cintas negras, y me fue muy bien. Entonces, inclusive, no fue por mucho que me ganó, por un punto, y luego él ya, pues con otro maestro mexicano, Berea, Raimundo Berea, que era muy bueno, excelente, él gana, ¿no? Entonces, de repente, entre el público, cuando finaliza el torneo, una persona me grita, socio. Y yo, caray, socio, ¿quién? Era el director de deportes de la Universidad Autónoma de Querétaro, que llevaba el equipo de básquetbol, iban a jugar después de que saliera el torneo de karate, y me dice, oye, ¿tú no estás en la escuela de leyes de la universidad? Le digo, sí. Y me dice, ¿por qué no me habías dicho que eres cinta negra? Ya te vi, que te fue muy bien el torneo. Dice, necesito un maestro que dé clases en la universidad, porque tenemos un maestro, pero da clases en su escuela, no quiere él que vayan los universitarios a su escuela, y yo quiero que se den clases en la universidad.
¿por qué no me vas a ver el lunes, martes a la dirección de deportes y platicamos? Sí, yo tenía todo el tiempo libre. Los fines de semana iba a entrenar a México, pero yo entrenaba solo en Querétaro. Y entonces empiezo en 1974 a dar clases en la Universidad Autónoma de Querétaro, un grupo de karate. Impresionante porque en una cancha de básquetbol no cabíamos. Tenía que sentar gente, un grupo, una respuesta impresionante que hubo, ¿no? Y ahí empecé dando clases. Después en 1976 es una fecha memorable para mí porque el 4 de agosto de 1976 inauguré mi escuela, pero también ese día en la mañana había nacido mi primer hijo, Sergio Augusto. Entonces ya ves que dicen que traen torta, ¿no? Una cosa así. Es un orgullo porque yo corría a la escuela tenía en la tarde la inauguración y una exhibición que iba a dar y iba a ver a mi esposa y a mi hijo que estuvieran bien, ¿no? Eso fue en 76, entonces es una fecha memorable, 4 de septiembre de 76. Y pues seguía yo trabajando, yo iba 3, 4 veces al año con el maestro Igor Park a cambiar mi sistema. Él lo invité en 1978, vino y se estuvo un año viviendo en Querétaro y en León. Estaba con el profesor Horacio Padilla allá y venía y se estaba unos días conmigo en Querétaro y vivió un año el maestro Igor Park. Y pues desde entonces, desde 75 que fui a Corea, cuando lo encuentro es como en el 76 finales, desde entonces pues es mi maestro, el maestro Igor Park, ¿no? Y así fue como cambié a taekwondo. A lo mejor fue muy rápido, pero así fue como se llevó a cabo, mi estimado maestro Yuri. No sé, alguna otra pregunta que tengas Sí, Saúl, en serio, con bueno, ese respecto. fíjese que algo que tenemos que empezar pues a comentar es que Mudo Kwan tiene diferentes ramas, ¿no? Eso es algo que es muy importante, Sí, porque en México parecería que solamente existía la rama del maestro de Won Mun, pero la sí, realidad es que el proceso que vive Mudo Kwan en Corea es un proceso muy álgido. La primera gran separación se da en el 65, cuando la mayor correcto. parte se va y crea la Mudo Kwan Taekwondo. Usted seguía esa línea, maestro, ¿correcto? Sí, mira, mi maestro estaba entre las dos, de alguna manera, Por su porque técnica, por lo que cuenta, sí. sí, él había practicado en la escuela central y te decía en la escuela de Mapo y en la YMCA con 3 maestros muy famosos. En la escuela central le dio clases el maestro Jae-Jung Kim, que después yo tuve la oportunidad, él se fue a vivir en 1969 a Detroit y luego se fue, después de unos años, se fue a vivir a Tampa. El maestro Kim Jae-Jung, él era el número 38, su Danbon era 38. Y él fue muchos años el jefe de instructores, el maestro que enseñaba en la escuela central en Seúl, de la escuela central de Mudo Hwan Tang Sudo en esa época, porque él me platicó que, por ejemplo, el gran maestro Hwang Gi, el fundador, él tuvo muchos problemas, inclusive le querían cerrar las escuelas y tenía que andar en los tribunales y en cuestiones de litigios, porque querían cerrarlo. El movimiento del taekwondo de unificación era muy fuerte, encabezado por el general Choi. Y los que no entraran a ese lineamiento, pues tenían problemas, ¿no? Inclusive para salir de Corea no les daban visa. En fin, fue una época muy difícil. Y el maestro Jae-Jung Kim es el que daba las clases. Entonces él fue maestro del maestro Igor Park también en la escuela central de Mudo Hwan en Tangsudo, en Corea. Como tú dices, en 1965, el 70%, según me han dicho, el 70% se va al movimiento de taekwondo. Una de las razones, te voy a decir, en 1960 empiezan los torneos de taekwondo. En ese entonces se llamaba Tesudo. 1961 a 1965 no se ponían de acuerdo del nombre y entonces tomaron de lo que quería el general Choi, que era taekwondo,
Era el nombre que él propuso, que él creó, el general Choi, él creó ese nombre. Y los nombres que otros maestros que habían estudiado en Japón utilizaban Kong-Sudo, que es el primero Tang-Sudo y luego Kong-Sudo, que es lo mismo, ¿verdad? Es el Karate-Do, nada más el nombre antiguo que es la mano china y el otro es la mano abierta, sin armas, pero es el mismo estilo. Entonces unos querían que se llamara Kong-Sudo, otros Tang-Sudo y otros Taekwondo. Entonces hay un grupo que dice, bueno, vamos a tomar de los dos y le ponen Te-Sudo. Te-Sudo, Te de Taekwondo y Su de Kong-Su y de Tang-Su. Y entonces en 1961 a 65 se crea la asociación Te-Sudo de Corea. Y empiezan con torneos, maestro Yuri, empiezan con torneos, los primeros torneos con peto, empiezan a trabajar en el reglamento y más o menos en 1962 hacen el primer campeonato de taekwondo dentro de los Juegos Nacionales. Aceptan al taekwondo dentro de los Juegos Nacionales, como las Olimpiadas que había en México, ¿no? Las Olimpiadas Nacionales. Juveniles, ¿no? Exactamente. Aquí entra el taekwondo y los primeros ganadores son de una escuela que se llama Jidoquan. Son 10 años, ellos son los amos y señores de esos torneos. Maestros muy famosos, inclusive uno estuvo en México en 1969, el maestro Andesop. Por ahí luego veo que dicen que vino en 1967 y quién sabe cuántos antes, dicen que antes, no. Él vino en junio de 1969. He tenido la oportunidad de estar en diferentes ocasiones con el maestro Andesop en una entrevista que le hicieron. Yo estuve ahí presente y ahí, pues él dijo, yo fui a México en 1969, en junio, estuve 6 meses y me regresé a Corea porque me nombraron jefe de la Academia de Policía, de la Escuela de Policía de Seúl. Creo que en 1972 se va a Ecuador, recibe una invitación a Ecuador, se va a Ecuador, es el padre del taekwondo en Ecuador de alguna manera, y después se va a Chicago y luego de Chicago se va a la frontera, a McAllen, que tiene muchos alumnos del lado mexicano, el maestro Andesop. Él fue muy buen competidor de los años 60, 62, 63, fue campeón de Corea. Había muchos maestros muy famosos, el maestro Sung Wan Lee, que fue presidente del Kukiwon, el pasado presidente de Kukiwon, el maestro Choi, Choi Yong-ryul, él fue de los primeros campeones de los torneos nacionales, te digo que ellos dominaban, y muchos de ellos no eran de Seúl, eran de una provincia en el sur que se llama Chola-do, de un área, pues que ahí estuvo el hermano del maestro Chon Sang-sop, que es el que tú sabes que él estudió karate en Japón. Algunos dicen que con Gichin Funakoshi, otros dicen que con Kengo Amabuni, otros dicen que con Toyama Kanken. Exactamente no se sabe mucho de exactamente quién fue su maestro, quiénes fueron sus maestros. Pero él llega a Corea y él sabía judo y karate y empieza a dar clase en la escuela Jungmukwan, que después se convierte en Jidoquan, lo que conocemos como Jidoquan. Primero era Jungmukwan y esa escuela era una escuela de judo que se había fundado más o menos en 1932, afiliada con el Kodokan. Y él, como había practicado judo, desde la secundaria lo invitan a que dé clases de judo y de karate. Decía Kong-Sudo, él decía Kong-Sudo. Y después, cuando la guerra de Corea, recuerdas de 1950-53, cuando termina la guerra de Corea, hay 2 maestros muy famosos que habían estudiado en Japón y que desaparecen. Después por ahí hay algunos libros que dicen que ellos voluntariamente se fueron a Corea del Norte, ¿verdad? Pero en la historia dicen que los secuestraron y no sé qué tantas cosas. Pero ellos, en 1953, uno, Jun Byung-in, su escuela, que enseñaba Kempo, él enseñaba Kempo,
daba clases en la YMCA, la misma escuela que años después hay un maestro de Mudo Kwan. Él empezó a dar clases allí en ese YMCA y él es el maestro Jun Byung-in, alumno de Toyama Kanken, practicante también de Chung Fua, que es como el Kung Fu, el arte marcial chino. Y está registrado como alumno de los 3 coreanos, alumnos avanzados del maestro Toyama Kanken en Japón. Entonces, él y Chon Sang-sop de Chido Kwan, ¿verdad? Ellos desaparecen. Pero el hermano del maestro Chon Sang-sop, que estaba en esa área de Cholado, saca muy buenos competidores. Son famosos en esa área. Mira, ahí estaba el maestro Sang Lee. Tú recuerdas el maestro Sang Lee, Sang Chun Lee, que fue 13 veces campeón de Corea, fue vicepresidente de la Federación Mundial, coach del equipo de Estados Unidos hasta en los Juegos Olímpicos de 88, muy destacado, un maestro extraordinario. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en 1979 en su torneo norteamericano de Binghamton, Nueva York, 1979 en octubre, que esta es una anécdota que si me permite la platico y es muy curiosa, porque me habla el maestro Eagle Parr de Dallas y me dice, Sergio, tienes que llevar un equipo de 5 competidores al campeonato norteamericano de taekwondo en Binghamton, Nueva York. Lo organiza un amigo mío, yo voy a ir allá, pero él quiere que haya una participación de mis alumnos, entonces tienes que llevar 5 competidores. Y me dice, cuando tú llegues, me da la fecha y me dice, tú tienes que llegar un día antes por lo menos, y cuando llegues vas a hablar a este teléfono y ya, es lo único que tienes que hacer. Entonces, pues como 2, 3 meses viendo quién nos patrocinaba para ir a Binghamton, Nueva York, consigo los competidores. A la hora de la salida en México a uno no lo dejan salir porque en ese entonces te pedían cartilla liberada, cartilla militar, y uno de los muchachos no lo llevaba, entonces salgo con 4, no con 5, le tuve que entrar yo. Me tuve que poner peto ahí para entrar a ese torneo. Yo nunca había competido con peto, pues ahí aprendí con peto, ¿verdad? Porque yo competí mucho en karate de principios de los 70s, como todavía hasta el 77, todavía competí en el 80 en Oklahoma por equipos que ganamos primer lugar, pero con peto yo así no había competido. Entonces, no fue mi época, ¿verdad? No hubo la oportunidad que yo aprendiera ese sistema. Y mis alumnos sí, trabajamos mucho del reglamento oficial, ¿no? De la acción de Corea y del Kukibun. Cuando llegamos a Nueva York, yo pues compré boletos a la ciudad de Nueva York y cuando pido, ¿verdad? Ahí donde estábamos en el hotel, que si podían comunicarme ese número, me dicen, oiga, pero esto no es en la ciudad de Nueva York, es en el estado de Nueva York, en una ciudad que se llama Binghamton y está como a 6, 7 horas de aquí. Oiga, no. Entonces, comuníqueme de todas maneras. Me contesta el maestro Sang Lee y me dice, ¿dónde están? Pues en Nueva York. ¿En dónde? En Manhattan, le digo. No, tienen que irse váyanse al Greyhound, me dijo, a la central de autobuses, y se van pidan a Binghamton. Van a ser como 8 horas. Entonces así hicimos y nos fuimos a la central de camiones. Viajamos toda la noche, ya hacía mucho frío, allá rumbo a Buffalo, para allá, hacia la frontera con Canadá. Llegamos 4:30 de la mañana y el maestro Sang Lee, 13 veces campeón de Corea y extraordinario coach, con una chamarra, esperándonos afuera donde llegaba el autobús, porque no era una estación muy grande de autobuses, estaba como al aire libre, una cosa así. Entonces ya nos dio la bienvenida, nos llevó al hotel y me dice al ratito, paso por ustedes como en 1 hora porque ya está todo listo. Y ese fue el torneo, no nos fue tan mal, como de más o menos 19 equipos de Estados Unidos y de Canadá. Quedamos en tercer lugar, entonces no nos fue tan mal. 1979, octubre, campeonatos norteamericano en taekwondo del maestro Sang Lee, con el que gozamos una gran amistad desde entonces. Participamos 6 años en ese torneo. Casi en México no participamos, que no nos daban oportunidad de participar,
al campeonato selectivo para Alemania en 1979. Yo metí 3 competidores y de Querétaro, muchachos muy, muy buenos, eran muy buenos ellos, no tenían mucha experiencia, pero eran muy buenos. Y pues todo el mundo que estaba ahí, pues eran de la acción del maestro Moon, ¿verdad? Era de Mudo Juan de Chiapas, Mudo Juan de Sonora, Mudo Juan de Tlaxcala, Mudo Juan de Culiacán, de todos lados, ¿verdad? Pero todos eran de la misma agrupación. Entonces era muy difícil en México. Fue una época difícil cuando yo hice mi cambio, ¿no? No fue nada fácil, pero el maestro Igor Paz nos apoyó muchísimo y empezamos a crecer. Tengo la oportunidad de regresar a Corea en 1981. Llevamos una carta del maestro Igor Paz al presidente de Mudokwán y también un señor que nos trató a mi amigo Horacio Padilla de León, que en paz descanse, el doctor que era mi compañero de ese viaje que fuimos a Japón y a Corea. Él me siguió. Yo acepté, fue la única persona que acepté porque habíamos vivido esa grata experiencia de ver esa exhibición y estábamos enamorados del taekwondo. Fue el único que acepté de Okinawa que se viniera conmigo. Y vamos en 1981 con una carta del Comité Olímpico Mexicano firmada por el secretario general, el señor Guillermo Montoya. Fue extraordinario el señor. Cuando platicamos con él, me dijo, no se preocupen, yo les doy una carta para que los reciban allá. Ellos están queriendo que el taekwondo sea deporte olímpico, entonces ellos hacen mucho caso a la carta que tiene pues el escudo del Comité Olímpico Mexicano. El licenciado Vázquez Raña era amigo del doctor Un Jong Kim, y entonces nos vamos con esa carta que también la mandaron a la embajada de México en Corea. También va un cónsul de allá a recibirnos. Estuvo fabuloso ese viaje. Vamos a Mudokwán, nos llevan a la escuela, la central que estaba en Mapo. Ahí esa escuela se convirtió en la escuela central de Taekwondo Mudokwán. Y uno de los vicepresidentes del Kukigón nos dice, bueno, ¿qué quieren ustedes? ¿A dónde quieren ir a entrenar? ¿Cuánto tiempo van a estar? Pues teníamos nosotros calculado 1.5 meses para estar allá practicando, aprendiendo las nuevas formas que enseñaban ellos, que eran las formas Tego. Nosotros pensamos que íbamos a ir a aprender los Palgue, que nunca yo practiqué los Palgue. De los Pionan, dije, pues vamos a aprender los Palgue. No, cuando llegamos allá dicen los Palgue, esto en 1981, me dicen desde 1978 ya no hay Palgue, son los Tego y las formas de cinta negra. Y nos dice, hay 2 maestros muy famosos, 2 centros, 2 escuelas muy famosas. Una es una preparatoria que se llama Dongson High School, donde está un coach muy famoso, es considerado el mejor coach, Kim Se-hyok, el maestro Kim Se-hyok, que es de Mudokwán, Kim Se-hyok. Y ahí en esa escuela, cuando entra uno, ve fotos de ahora en la actualidad de campeones mundiales, campeones olímpicos, campeones asiáticos que han salido de esa preparatoria. Entonces, muy impresionante. Fuimos ahí, pero también nos dijeron, hay la opción de la escuela Midon, es una escuela primaria, donde se considera a los niños de esa escuela como el equipo nacional de exhibición infantil de Corea. Y el maestro, el que les enseña y tiene el grupo de exhibición, es el maestro Lee Kyo-hyun. Entonces yo con mi amigo Horacio, pues ¿a dónde nos vamos, no? ¿Qué hacemos para aprovechar bien el viaje? Decidimos ir a la escuela de Midon porque la mayoría de nuestros alumnos en México eran niños, jóvenes, ¿no? Teníamos muchos niños de la edad de primaria. Y entonces decidimos ahí y fue maravilloso, fue una experiencia única, porque ahí estaba el equipo nacional de exhibición de niños que tuvimos la oportunidad de traerlos a México en 1983 y luego en 1997 vinieron a México a dar exhibición. Inclusive en 1983 se presentaron con Raúl Velasco en aquel programa que duraba como 8 horas de Siempre en Domingo. Cuando le hablamos al señor Velasco, él había hecho
un viaje a Oriente, a Corea, y vio una exhibición de los niños. No hacía mucho tiempo, 2 meses que ha ido a Corea, y le impactó mucho ver esos niños. Cuando nosotros le dijimos que esos niños venían con su maestro, me dijo, les voy a dar la hora principal que tenemos, que son las 8 de la noche. Cuando tenemos más Audiencia. auditorio, millones de gente en toda Latinoamérica, en México, dice, porque es extraordinario ese grupo de niños, lo que ellos hacen, la disciplina, etcétera. Entonces, el maestro, ¿verdad? El maestro Lee nos entrena por poquito pasado de un mes. Entrenábamos en la mañana en su escuela y en la tarde de las 5 a las 8 hasta las 9 en la escuela de Midon. Entonces vimos cómo trabajaba con los niños. Era impresionante porque imagínate 250 niños y de repente él les decía, póngase a correr alrededor del gimnasio, un gimnasio muy grande. Y decía, alto, posición de fotografía número 1. Y 250 niños de una manera como hormiguitas impresionante, en unos cuantos segundos ya estaban formados para la fotografía, en filas, ya sabían dónde iban, tenían el corte de pelo igual, el uniforme igual, era impresionante. Los ponía a correr y decía, alto, posición de fotografía número 2, tenían como 3 posiciones de fotografía que eran cambiadas diferente y siempre había el lugar para el maestro y para los invitados. Ellos se acomodaban, pero dejaban el espacio para los maestros. Tuve oportunidad de estar varias veces allá con el maestro Horacio Padilla, también con mi amigo el maestro Gonzalo Gámez de Puebla. Visitamos muchas veces allá la escuela Midon. Cuando ellos vinieron, estuvieron en Guadalajara, en Querétaro, en la Ciudad de México, en Puebla, y fue extraordinario. Todos los maestros nos daban las gracias porque sin importar de qué agrupación era, cuando la gente vio a estos niños, se animó a meter a sus niños, a sus hijos, a clases de taekwondo. Entonces, fue bueno, ¿verdad? Para todo el taekwondo porque muchos niños se animaron después de ver esos grupos. Esa era la idea, que Excelente. vieran la disciplina, que vieran el respeto, la marcialidad de estos niños, que era impresionante, maestro Yuri. Tú eres muy joven, Excelente. a lo mejor no te tocó ver eso. No, ya soy más grande ahorita. Oiga, acaba de comentar usted algo que a mí me gustaría, con pocas personas se puede hablar de esto que le voy a preguntar a usted. Lo que sabemos es que en los 60 la escuela Jido Kwan dominó el aspecto deportivo del taekwondo. Tae Sudo, taekwondo. ¿Qué tan importante considera usted, maestro, que fue la figura de Toyama Kanken del lado de la YMCA y del maestro Mabuni Kenwa, entre comillas, porque hay quien duda dónde estuvo Chung Sang-soo, que ellos eran proclives al combate? ¿Esto se vería reflejado en los Kwanes de Corea? No, no creo. No creo. Te voy a platicar una anécdota. El maestro Chong Woo Lee de Jido Kwan, que fue vicepresidente de la Federación Mundial, un hombre muy poderoso, el de Jido Kwan. Después de que el maestro Chon Sang-soo se pierde en Corea del Norte, viene un maestro muy famoso, muy preparado, posiblemente el que tenía el grado más alto de karate en Japón. ¿Jung Kwe-byung? Jung Kye-byung, exactamente, el maestro Jung Kye-byung. Él fue alumno de Toyama Kanken. Y en el libro de Toyama Kanken, en varios libros, lo menciona como uno de sus alumnos de más grado. Creo que él regresa a Corea con séptimo dan. Imagínate, en esa época séptimo dan, pues es altísimo, ¿no? Y él, con el maestro Chung Woo Lee, que era alumno de Chon Sang-soo, fundan Jido Kwan. Le cambian el nombre de la escuela de judo a Jido Kwan. Y el maestro Chung Woo Lee, él, en una reflexión que lo hace público, dice, si nosotros queremos competir contra el Chung Fua, contra el Kung Fu, ellos tienen miles de años en su arte. Sus formas son muy complicadas, llenas de arte, de movimientos imitando a los animales,
Es muy complicado, pero ellos tienen miles de años haciendo eso. Si nosotros queremos competir con ellos con nuestras formas y eso va a ser muy difícil. Con Japón, ellos todavía no tienen un sistema definido porque están divididos. El karate nunca se unificó. Siempre veías el Shito Ryu y el Shotokan diferente. El Wado Ryu y el Goju Ryu diferente. Y otros sistemas no tan famosos como Shudokan de Toyama Kanken, después el Kyokushinkai-kan de Masoyama, que él era coreano, del señor Choi, ¿verdad? Que fue muy famoso. Ellos tenían sistema tanto en formas como en combate, diferente. Entonces dice, nosotros tenemos que unificar, y ahí empieza la idea de la unificación, independientemente de lo del general Choi, de los militares, el maestro Chung Lee, de los gimnasios civiles, vamos a llamarle así, empiezan por una unificación. Hay varios intentos. Desde 1953 se hace la asociación Tang Soo-do, luego en 1954 Kong Soo-do, por esas fechas, ¿no? Sí, y luego se hace en 1959 la acción de Taekwondo del general Choi, pero de 59 2 años y en 61 le cambian a Tae-Soo-do y ya formalmente en 1965 queda asentado el nombre de Taekwondo, todos lo aceptan. Pero el maestro Chung Lee dice, la única manera de hacer que el Taekwondo sea un deporte internacional va a ser en el combate, con características diferentes al karate, al kung fu y a otros sistemas de artes marciales. Ellos habían traído de Japón, porque había algunas escuelas que empezaron a utilizar protectores para que hubiera lo que ellos llamaban el contacto completo, ¿no? Entonces empezaron poniéndose la protección de kendo. La protección de kendo, el protector de kendo es durísimo, ¿no? Porque pues, es con espada de bambú con lo que se golpea, pero ellos empiezan a tratar de hacer un sistema propio que entienden que la mayoría de las escuelas de karate utilizan solamente patada de frente, golpe con el puño con mano de adelante, golpe de atrás, y algunas escuelas una patada medio circular que hacen con la bola de pie, pero casi nadie se atreve. Golpe, 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 y se detiene la competencia cuando hay un posible punto, ¿no? Entonces, el maestro Chung Lee realmente es, junto con otros maestros que son segunda y tercera generación de los Kwanes, los que crean el Taekwondo, como lo conocemos ahora, porque los otros maestros, los pioneros de las 5 escuelas, y luego otras 4 escuelas más que se abren, que salen de estas, ellos enseñaban karate, esa es la realidad de las cosas, ellos enseñaban karate. Entonces, algunas personas dicen, bueno, pues entonces el taekwondo viene del karate. En un inicio, claro que sí. El karate viene del kung fu también, del chung hua, del kempo, de China, ¿verdad? Y de China viene de la India, se dice también que los 13 ejercicios, luego 18 ejercicios y 24 ejercicios, 36 ejercicios que fueron aumentando. Y de ahí, cuando la gente de Okinawa aprende esos movimientos, empiezan a hacer su sistema, que es el Tang Soo-do. El Tang Soo-do es el karate de Okinawa, maestro Yuri. Claro. Con una pronunciación coreana, pero realmente el Tang Soo-do es el karate de Okinawa, no el karate japonés. El Kong Soo-do ya es la denominación japonesa, que le ponen de la mano limpia. La mano vacía. Pero el original, Tang Soo, la mano china, ese es el de karate de Okinawa, que después va a Japón y después con estos primeros maestros pioneros va a Corea. Pero los coreanos, te voy a decir, Chung Lee de Jido Kwan, Oh Mon-kyu, el maestro Oh Mon-kyu de Chondo Kwan, que acaba de morir hace poco, que fue mucho tiempo vicepresidente estuvo en la Federación Mundial y luego presidente de Kukiwon. Otro maestro, Lee Nam-sok de Changmu Kwan y Kim Sung-bae. Yo tuve la suerte de que él era el director técnico de la Federación Mundial de Taekwondo, Kim Sung-bae, maestro de Changmu Kwan, también murió hace poco, él era presidente de Changmu Kwan, pero el director técnico de la Federación Mundial. En 1983, en Dinamarca,
Y ahorita te voy a platicar una anécdota que a ti te va a interesar mucho del maestro, de tu maestro. Yo voy como referee por primera vez invitado a Dinamarca. Yo me gradué en 1982 en Ecuador y voy a Dinamarca, perdón, en 1983, en octubre, porque también se realiza el primer seminario para maestros de la Federación Mundial. Entonces pudimos estar ahí, el profesor Horacio Padilla, llegó ahí el profesor Jesús Bandera, que tú conoces a Jesús Bandera, también un muy buen Sí, claro. amigo de muchos años. Él llegó ahí a tomar el seminario, que no lo dejaban entrar porque llevaba el uniforme de Mudo Juan y el maestro le dijo, hasta que no te quites todas las franjas, no entras. Y ya, le ayudamos a quitarse todas las franjas, pues era el representante de la Federación Mundial, ¿no? Eran muy estrictos, se empezaba ya que todo el mundo usara uniforme en B. Claro. Y cuando empieza el campeonato mundial, había, no recuerdo exactamente, pero me acuerdo muy bien que estaba en la reunión de referees de ese campeonato, estaba el maestro Isaías Dueñas, estaba el profesor Echeverría, y no me acuerdo si el maestro Lalo Martínez o el maestro Morán, no me acuerdo, pero me acuerdo muy bien del profesor Echeverría porque pues, somos amigos de Querétaro de muchos años, ¿no? Muchas veces fuimos a diferentes partes del mundo, nos invitaban a los dos de Querétaro. Pero ahí fue interesante porque cuando yo llego, pues yo nunca fui muy cercano a él, yo venía de otro lado totalmente, nos conocíamos, pero no era muy cercano. Pero recuerdo que el maestro Isaías Dueñas, de una manera muy, muy amable, me dice, Sergio, vente para acá, aquí hay un lugar, siéntate con nosotros. Saca de su bolsa un fistol, un escudito de la bandera de México y me lo pone en mi saco de referee. Ese fue algo que yo voy a recordar siempre porque, repito, yo no era muy cercano con ellos, pero como que él me decía, aquí estamos, aquí te vamos a apoyar. Ellos ya tenían algún campeonato mundial que habían participado, pero el maestro Isaías, de manera muy amable, ¿verdad? Me dio, creo que por ahí tengo esa banderita de México que me dio. Entonces lo recuerdo con mucha estima, ¿no? Porque fue un bonito detalle. Y eso fue en 83, maestro. Y ahí, en el seminario mundial de maestros, ahí hice mi examen para instructor máster y se llamaba Master Instructor de la Federación Mundial de Taekwondo. Ahí nos graduamos, fuimos poquitos, pero ahí nos graduamos. También hice mi examen de Kukkiwon, de cuarto dan, en ese viaje. En ese viaje me dieron la oportunidad que hiciera mi examen de instructor y de cuarto dan, porque requería hacer cuarto dan para poder tomar ese curso. Acuérdate que en Corea, a partir de cuarto dan, eres considerado como instructor o maestro, ¿no? Antes no. Entonces, pues fue muy, muy interesante haber tomado ese curso y pues ahí estuve de juez, me dieron algunas finales. Tuve una actividad muy constante en los campeonatos mundiales. Estuve en 1985, después de 83 estuve en 85, campeonato mundial en Corea, estuve en 89, en 87 invitaron al maestro Gonzalo Gámez de Puebla, él estuvo en 87 en Barcelona. En 89 me vuelven a invitar, otra vez fue en Corea el campeonato mundial. Después se hace la Copa Mundial. Tú sabes que en un campeonato mundial van 90, 100 países, ¿no? Y en la Copa Mundial empiezan a hacer, ahora se hace por equipos, alguna cosa, pero en ese entonces se escogían a los mejores 16 o 20 equipos del mundo. Entonces era un torneo de un nivel altísimo, ¿no? Y se hace el primero en Colorado Springs, después se hace en 86, en 87 en Helsinki, en Finlandia, después se hace en Zagreb, en Croacia, unos cuantos días antes de que empezara la guerra de lo que era Yugoslavia. En las calles había tanquetas, había soldados, en las estaciones de trenes, ya se venía unos cuantas semanas, un mes, 2 meses, empezó la guerra en Yugoslavia. Inclusive pensábamos que no se iba a llevar a cabo, pero sí, fue
campeonato, la Copa Mundial en Yugoslavia. Después en 1990 es en Madrid. En fin, tuve oportunidad de trabajar mucho como referee. En el 2005 recibí la clase S, que tú sabes que es la clase más alta de arbitraje. Empiezas ahí tú de provisional, muchas veces empiezas de provisional 2, provisional 1, tercera clase, segunda clase, primera clase y luego la clase S, ¿no? Que es la última. Por ejemplo, de la clase primera a la clase S tienen que pasar 10 años y tienes que haber tenido por lo menos participación en 10 eventos mundiales para poder ir a recibir la clase S. Entonces fue una experiencia muy bonita porque conocí muchos lugares, mucha gente, muchos maestros. Siento que tengo muchos amigos en todo el mundo, ¿no? Es una gran satisfacción esto, maestro Yuri. Maestro Sergio, pues es usted un referente. De repente yo tengo acceso a este libro que parece una Biblia, Sí, que es de uno de sus amigos, el sí, doctor Hee-Yeon Kim. Y sí. entonces uno tiene este libro y abre la página 363 y se encuentra uno con la foto del sabonín Sergio Chávez ejecutando la demostración de todas las técnicas, bueno, de los pumses, de Sí, Cookie Won. el movimiento más importante de la forma, por decir De así, la forma. No, que y también distingue. aparece aquí usted como referee, haciendo las señalizaciones de referee. ¿Qué orgullo tiene que sentir usted, maestro, para poder estar en un documento como este, ¿no? De un maestro del tamaño del doctor Hee-Yeon Kim. Sí, déjame que les platique. Cuando yo regresé del viaje de Oriente en 1975, esto es muy interesante, maestro Yuri. Después de Corea, fuimos a China, fuimos a Hong Kong, fuimos a Tailandia, y fue un viaje no de turismo, sino fue un viaje a ver los diferentes sistemas. Después fuimos a Hawái y también visitamos escuelas de karate, porque en Hawái hubo de los primeros maestros de karate de Okinawa que fueron a Hawái. Entonces visitamos varias escuelas. En Hong Kong, estando en Hong Kong, conocimos un maestro que era muy famoso porque hacía películas, un maestro coreano, que era muy famoso, el maestro Kim Jin Pal. Un día métete y busca Kim Jin Pal. Él era famosísimo y era, después de Bruce Lee en Hong Kong, era la sensación, porque tenía una técnica de patadas espectacular. Era impresionante sus patadas, sobre todo saltando, y él era de Hapkido. Entonces tuvimos oportunidad de conocer el sistema Hapkido por primera vez en 1975, estando con el maestro Kim Jin Pal, que visitamos su escuela, nos atendió, e inclusive tuve correspondencia con él. Él quería venir a México, y pues fue algo importante porque ahí conocemos lo que es Hapkido, ¿no? Yo no sabía que era Hapkido. En 1975, regresando del viaje, te digo que nuestro viaje fue abril-mayo, pasamos, recuerdo muy bien, el Día de las Madres en Hong Kong, que le hablamos a nuestras mamás y imagínate, estábamos llorando porque estábamos en Hong Kong, ¿no? Pero el profesor Antonio Márquez nos dice, voy a traer a un maestro coreano de Luciana, de Baton Rouge, que le enseña Taekwondo y Hapkido. Y entonces era el doctor Kim, y tuvimos un seminario en satélite, en la escuela del profesor Sergio Cabrales, que era un muy extraordinario maestro, muy buena persona, muy dedicado él al karate. Ya falleció también Sergio Cabrales. Él fue maestro de un buen amigo de Sergio Robles, no sé si lo ubica, Sergio Robles. Sí, sí, sí. Él fue su maestro. Y en su escuela hay un seminario con el doctor Kim. Viene, en ese entonces no era doctor Kim, todavía no era doctor, era Master Kim. Y él nos empieza a dar clase. Él enseñaba de clase de 1 hora, él le dedicaba 45 minutos a Taekwondo y los últimos 15, 20 minutos a las técnicas propias de desarticulación del Hapkido, ¿no? En ese entonces era más, enseñaba él, inclusive había sido de los fundadores, él y su maestro, el maestro Kan Su Chong, que fue muy famoso de Chondokwan,
esta agrupación enorme, la ATA, que tú conoces de Estados Unidos, que inclusive en los 90 abrieron escuelas en Corea, ¿eh? Había escuelas de ATA. Entonces el maestro, Master Kim, daba clases de taekwondo y de hapkido. Tomamos seminario con él y le comento que yo voy a ir a competir a un torneo a Texas y me dice, ¿por qué no se va después a Luciana? Yo lo invito que vaya a mi escuela. Entonces fui a Texas porque estaba yo con lo de ir a entrenar con el maestro Eagle Park y me voy a su escuela de Baton Rouge del Dr. Kim y practico hapkido ahí. Fue muy interesante. Como complemento, ¿no?, del taekwondo, se me hizo muy interesante. El Dr. Kim se portó extraordinario. Me impresionó mucho su biblioteca que tenía. Es un señor que tiene revistas, por ejemplo, esta famosa revista del Black Belt, que empieza en 1962. Él tiene desde la primera, desde 1962, tiene todas las revistas de Black Belt, todas las revistas que hubo de taekwondo en Estados Unidos. Él tiene todo, libros, una cosa impresionante, ¿no? Desde hace más o menos, desde que yo vivía en Estados Unidos, cada año, quitando el año pasado por lo de la pandemia que no fui, él me invita todos los años en noviembre a su seminario que tiene, a que yo dé taekwondo. Yo a sus maestros de hapkido, él le llama su sistema Hanmudo, que lo establece. Él crea su sistema Hanmudo, basado en el hapkido, en el taekwondo y otros kuksul, otros sistemas que él practicó. Y me invita cada año a que yo les vaya a dar la parte de taekwondo a sus instructores. Algunos que son séptimos, octavos danes de hapkido, ya son cuarto dan conmigo de taekwondo. Ya los he ayudado para que llegaran a ese nivel. Entonces tengo una gran relación. Es una persona extraordinaria, con un conocimiento increíble, ¿eh? Increíble, el doctor Kim. Entonces yo le agradecí mucho que él me tomara en cuenta y que me pusiera ahí en su libro, que duró 40 años para hacerlo, ¿eh? No, Recabando información. este libro es una joya, Sabonín. Este libro es una joya. La verdad, qué orgullo que un Qué bueno que lo mexicano. tienes, qué bueno que lo tienes, porque aprende mucho ahí. Te Sí. voy a enseñar un libro y te voy a platicar la historia si tenemos tiempo. ¿Está bien? ¿Tenemos tiempo? Sabonín, mire, para poder hablar con usted completo necesitaríamos 50 años. Entonces, podemos tomarnos otro rato más. Yo de mi Ok. parte, mire. Te voy a enseñar unos libros que tengo aquí, que me los traje. A ver, Sabonín. De verdad, qué placer poder platicar con un maestro del nivel del maestro Sergio Chávez, colegas, y pues honrados, ¿eh? Me siento muy, muy honrado. Adelante, Mira gran este maestro. libro, a ver si lo ven. Ah, como no. Este libro, les voy a platicar la historia. En 1971, 71, 72 por ahí, había una tienda de artes marciales que se llamaba Macías Deportes, del señor Hugo Macías, que practicaba en la escuela de karate del maestro Antonio Márquez, ahí en Okinawa Central. Y él puso una tienda de artes marciales. Y un día fui a comprar algo, unas espinilleras, algún protector, y veo ahí en un anaquel este libro, Taekwondo. Te estoy hablando de 1971, 72. Y le digo, oiga, señor Macías, ¿ese libro que lo vende o qué? Sí, lo acabo de traer de Los Ángeles, lo compré en Los Ángeles, pero lo voy a vender. Oiga, ¿me deja verlo? Sí, ya me lo enseña y veo el precio. Imagínate 1971, 72, aquí todavía dice el precio, 375 pesos. 375 pesos, imagínate, hace 50 años. Era muchísimo dinero. Y entonces le digo, oiga, señor Macías, yo sabe que lo quiero comprar, pero ese era un viernes, por decir algo, o un sábado que ha ido yo a entrenar allá. Y le digo, ¿podría usted apartármelo? Y yo la semana que entra vengo el martes y yo se lo pago, pero apártemelo, yo lo quiero. Dice, mira, pues a mí me urge venderlo porque hice muchos gastos en mi viaje a Los Ángeles y pues quiero recuperar. No, apártemelo, ahorita no traigo, pero mi papá viene de viaje y le pido el dinero.
Bueno, total, que ese martes no fui porque mi papá no regresó y yo no tuve el dinero y yo voy como hasta los 2 días después de que yo había quedado. Cuando llego, ya no estaba el libro en la que él dije, hijo, ya lo vendió. Le digo, oiga, señor Macías, Hugo se llamaba, muy buena persona. Don Hugo, ¿qué pasó? ¿Sí vendió el libro? Y me dice, te dije que era un libro muy cotizado, lo quiere mucha gente, no se consigue fácil. Y entonces le dije, híjole, es que yo lo quería comprar. Y mete la mano abajo de ahí del mueble y lo saca y dice, mira, te vi la cara, así me dijo, te vi la cara, cómo viste ese libro. Y dije, no, se lo voy a guardar a Sergio porque seguro se va a venir a comprar. Como vi que no viniste el día que me dijiste, pues me preocupé, dije, no, pues lo voy a sacar, pero me voy a esperar otro poquito y aquí está tu libro. Bueno, compré el libro, maestro Yuri, y casi un mes, pues no tuve dinero para mi lunch de lo que me daba mi papá, con eso compré ese libro, pero es un libro extraordinario porque aquí, por ejemplo, el general Choi presenta, este libro es de 1965, presenta formas de karate y sus formas que él estaba haciendo, las formas Chanjo, las presenta ahí, pero también ves las formas de karate que él había practicado en Japón. Entonces es un libro muy valioso. Rápidamente enseño otro libro, que este es mi máxima joya. Yo creo que hasta mi esposa está celosa del libro, porque casi me duermo abrazándolo o lo tengo abajo de mi colchón. Este libro lo hizo el maestro Juan Gui en 1970. Es un libro extraordinario, pero ¿sabes qué es lo más importante de este libro? Este me lo regaló mi maestro. Aquí vienen todas las formas avanzadas, las de Tang Soo Do, pero lo más extraordinario, maestro Yuri, es que en 1992 93 en Estados Unidos hubo el torneo nacional de Tang Soo Do, estuvo presente el maestro Juan Gui y tuve oportunidad de estar en ese torneo y mira, me firmó el maestro Juan Gui mi libro, pero con una firma muy especial porque casi en todos los libros pone él como en inglés Juan Gui, ponía él Juan Gui. Este lo puso en chino, como era original. Entonces este es un libro extraordinario, ¿verdad? Muy valioso. Este libro. Y te voy a enseñar uno más. Este libro me lo regaló el maestro Jack Wang, vino en 1980 a México. Este libro vino en 1980 y me lo trajo de regalo. Viviendo en Estados Unidos se hace, mira, aquí está dedicado en 1980 por el maestro Jack Wang, que llevé una gran amistad con él. Pero tengo la oportunidad de conocer más o menos a principios del año 2000 a la mano derecha del general Choi. ¿Tú sabes quién fue su mano derecha? Nam Tehim, el gran maestro Nam Tehim. Exactamente, mira. Aquí tiene está. La firma. ¡Wow! Nam Tehim me lo firmó. Él es el que está al centro ahí. Está el maestro Park Jong-soo y otro maestro ahí tirando patada de lado, saltando. Pero él me lo firmó, Nam Tehim. ¡Wow! ¿Qué? Él es el que forma el Odo Kwan con los militares y sea la mano derecha de... Es más, dicen que él es el que tenía el conocimiento, él fue de los grados más altos de Chondo Kwan. Entonces tengo, pues son mis joyas, ¿verdad? No las enseño pero vi que tú tenías unos libros y es un gusto platicar contigo porque tenemos la misma inquietud, la misma pasión. He visto tus artículos, me han encantado, se ve que te has puesto a estudiar mucho y entonces dije, le voy a agradecer al maestro Yuri esta oportunidad de platicar con él y algún día te enseñaré todos mis libros que tengo. Me emocionó, nada más de ver esas firmas, nada más. Ese es un detalle que poca gente sabe, maestro Sergio Chávez, que quiero platicar con ustedes, Aboni. Ustedes, todo el mundo recorrido por Taekwondo,
pero usted ha podido conocer a una gran cantidad de maestros, entre ellos los maestros fundadores, sobrevivientes a la guerra de Corea. Sí, ¿Qué, sí. qué, qué se siente, maestro? Digo, yo, a lo mejor por la línea de Mudo Kwan, pues, el maestro Isaías conoció al maestro Wang Yi, pero usted conoció al maestro Wang Yi, también conoció al maestro Xiong Lee, que bueno, al final es una pieza fundamental. ¿Qué se siente al estar con ellos? Mira, tuve oportunidad de conocer al primer maestro que estudió karate en Japón y llega a Corea y enseña karate. Esa es la verdad. ¿Al maestro Wong Kuk Lee? Lee Wong Kuk Lee, exactamente, el fundador de Chondo Kwan, alumno directo de Gichin Funakoshi. Es más, tengo un diploma, un certificado que él me hizo a mano, que me dio quinto dan, pero pues yo no soy de la línea de Chondo Kwan, entonces lo tengo ahí guardado con mucho respeto, pero pues está ahí aparte, ¿no? Claro. Pero es un documento hecho a mano del maestro, todo está hecho a mano del maestro Lee Wong Kuk. Él vivía en Virginia, allá por Washington. Primer Kwon conocido, Lee Wong Kuk. Sí. Mudo Kwan, bueno, Mudo Kwan. Mira, tuve varias oportunidades de estar con el maestro Wang Yi. Recuerdo, en verdad, algo, bueno, cuando yo estuve en un torneo como en 1970, después, yo estaba muy chiquillo, yo tenía 15 años, pero el maestro Wang Yi vino a México, ¿eh? ¿Sí sabes que él vino a México? Sí, en el 78. No. Ah, con 70, ustedes. En 70. En un torneo en el Juan de la Barrera. Él vino, el maestro Wang Yi. Y después yo conozco a su hijo, que estaba el maestro, que es actual, el presidente de Mudo Kwan Subakdo. Él está en Nueva Jersey, en Springfield, Nueva Jersey. Entonces tengo oportunidad de conocerlo. Pero en 1993 yo vivía en Dallas y me invitan al campeonato nacional de Tang Soo Do Mudo Kwan. Ese mismo día, maestro Yuri, te quiero decir, era el torneo más grande del sur de Estados Unidos de Taekwondo, del maestro Wonchik Park, de Fort Worth. De Fort Worth, un torneo muy grande, que entraban 1,500, 1,800 competidores. Y yo era de los coordinadores de los referees. Después fui referee chairman en Texas, pero yo era en ese tiempo de los que coordinaban las áreas y los jueces, etcétera. Pues yo me disculpé porque el mismo día en el centro de la ciudad de Dallas, en un hotel Fairmont, era el campeonato nacional de Tang Soo Do Mudo Kwan. Y iba a estar presente el maestro Wang Yi. Entonces, el hijo me hizo favor de hablarme y decirme que el gran maestro iba a estar en Dallas y que le gustaría mucho saludar a la gente de Mudo Kwan. Entonces, fuimos 2 personas nada más de Taekwondo Mudo Kwan. El maestro An Yemo, que es el nombre que me dieron el maestro de las bienes raíces que te platiqué, su esposa y yo. Todo lo demás era Tang Soo Do Mudo Kwan. Todavía no decían Subakdo, era Tang Soo Do. Inclusive ellos gritaban Tang Soo. Y estuvimos ahí y fue impresionante porque me fui a almorzar con el maestro An, con el maestro Wang Yi y su esposa. Los 5, porque iba la esposa del maestro An, fuimos a un restaurante coreano y yo me sentí en las nubes sentado junto al maestro Wang Yi. Imagínate nada más, ¿no? Entonces fue extraordinario. Ese fue en el 93 que fue. Y luego me invitan al 50 aniversario de Mudo Kwan en Corea. Hubo 2 festejos, Yuri, déjame decirte. El primero fue en septiembre de la asociación Subakdo Mudo Kwan de Corea. Organiza el 50 aniversario. Tengo oportunidad. Recuerdo que hasta en el mismo avión iba el maestro Ramiro Guzmán, que ya se acababa de cambiar, se estaba afiliando él a la Asociación Subakdo. Después de que vino el rompimiento con su maestro en México, él estaba siguiendo esa línea, él y su esposa, creo. Porque cuando fui a Nueva Jersey me dijo el maestro H.C. Juan que había hablado con el maestro Ramiro.
Entonces, voy a ese evento de 50 aniversario, pero antes de ir a Corea, le hablo al secretario general de Taekwondo Mudo Kwan, el señor Yu Byung-ho, que llevaba yo una gran amistad, el señor Yu, y le digo, oiga, maestro Yu, voy a Corea. Y me dice, ¿a qué? Y le digo, pues es que va a ser el 50 aniversario de Mudo Kwan y me invitó la asociación Subakdo y me dice, maestro Chávez, usted es de Taekwondo Mudo Kwan, no es de Subakdo, ¿qué viene a hacer? Le digo, pues es que es la oportunidad de estar cerca del maestro Juan Gui, ya está muy viejo, ¿no? Ya está viejito, entonces me dice, bueno, pues si usted quiere venir y gastar su dinero, pues está bien. Luego me llama, y entonces recuerdo que el día que llegué nos recibieron en el aeropuerto y nos llevan al hotel, a las instalaciones donde iba a ser todo el evento de 50 aniversario de Subakdo Mudo Kwan, de los 50 años. Y tengo un espacio libre y me voy a la oficina de Mapo, de Taekwondo Mudo Kwan. Y cuando voy, no es cierto, todavía no estaba en Mapo, estaba en otra parte en el centro, que se llama el Giro Samka, ahí estaba en ese lugar la oficina de Mudo Kwan Taekwondo. Y cuando voy subiendo, viene bajando el presidente de Taekwondo Mudo Kwan, que era el maestro Chon Ye-kyu, y me dice, se sorprendió y me dice, Chávez, ¿qué anda haciendo aquí? Y le digo, pues es que vine al evento de Subakdo con el maestro Juan Gui, y entonces me da una palmada y me dice, tú, así como que me dice, tú de veras amas a Mudo Kwan, pero tienes que regresar en noviembre, Al porque en nuestro. noviembre es el festejo de Taekwondo Mudo Kwan. Y si no vienes, me voy a enojar mucho contigo, ya ni me hables, así como que me dijo, ¿no? Me traducía el secretario general. Ya ni me, si no vienes, tienes que venir, porque ya veniste al de Subakdo, tú no eres de Subakdo, tú eres Taekwondo Mudo Kwan. Entonces tienes que venir. Yo no sé cómo le hice, maestro Yuri, pero regresé en noviembre al festejo de Taekwondo Mudo Kwan de los 50 años. Hubo dos festejos, Subakdo Mudo Kwan y Taekwondo Mudo Kwan. Lamentable, es triste ver una escuela tan importante, tan famosa. Yo creo que ha sido la escuela más popular de las artes marciales, la más grande de Corea. Con toda seguridad te puedo decir que ha sido Mudo Kwan. Y ya sea que estén en Tang Soo Do Mudo Kwan, Subakdo Mudo Kwan o Taekwondo Mudo Kwan, todos están orgullosos del nombre Mudo Kwan y de su fundador, del maestro Juan Gui. Todos respetamos, todos admiramos el trabajo del maestro Juan Gui, ¿no? Pero sí está muy dividida. Los grupos de Tang Soo Do son muchísimos grupos de Sí. Tang Soo Do. El grupo original, que es Subakdo Mudo Kwan, y Taekwondo Mudo Kwan, que pues todos estamos afiliados, trabajamos el programa de Kukkiwon, seguimos el programa de Kukkiwon. Esto es muy interesante, Saunim, Sergio, porque la gente generalmente la gente piensa que la línea del maestro de Won Moon es de Taekwondo Mudo Kwan, y no es así. O sea, la línea del maestro de Won No es Moon con su originalmente maestro igual, todos de Tang Soo Do, originalmente todos de Tang exactamente, Soo ¿no? Do, también mi maestro Tang Soo Do Mudo Kwan, y él cuando entra a la universidad empieza a competir en los torneos de Taekwondo, mi maestro empieza a competir en los torneos de Taekwondo, y después pues ya se afilia a Taekwondo Mudo Kwan, pero te digo, por ejemplo, las formas son de Tang Soo Do Mudo Kwan, él nunca cambió a los Tego. Cuando yo le pedí permiso, me dijo, ok, está bien, si crees que es importante para México, para tus alumnos, hazlo, yo nunca voy a cambiarlas. Estas son las formas que yo aprendí originales de Mudo Kwan y son con las que voy a seguir siempre. Entonces, pues sí, de alguna manera el maestro Moon también, pues él inició en Tang Soo Do, ¿no? Era el sistema original, Tang Soo Do. Finales de los 50, principios de los 60, hasta el 65, era Tang Soo Do Mudo Kwan. Totalmente de acuerdo. Sí, después vienen todas las divisiones, ¿no? Taekwondo Mudo Kwan, Subakdo, las de Tang Soo Do que se hacen infinitas, Sí. pero la influencia de Mudo Kwan es increíble. Ahora, maestro Enorme. Sergio. Es un gran orgullo para ¿Qué? la gente de Mudo Kwan. El escudo, ya ves que hasta se pelean por usar el escudo, el uniforme tradicional. Se acaba de formar la Federación Mundial de Taekwondo Mudo Kwan, ¿eh?
En el 2019 se formó en Corea. Nada más que ahora con lo de la pandemia, pues ha estado ahorita medio detenido esto, pero ya hay un grupo. Mira, en 1978 hay la unificación de los Kwans, de las escuelas. En ese entonces 9 o 10 escuelas que había, las cabezas de cada escuela, los Kwanchangnims, firman un documento que es preparado por el doctor Un Jong Kim y todos los principales maestros de segunda generación que aceptan la unificación con el objetivo de que el taekwondo sea reconocido como deporte internacional y deporte olímpico, que no le pase lo que al karate, que ya te había mencionado, Shitoryu, Shotokan, Wado-ryu, todos diferentes. Aquí todos van a practicar el mismo programa que lo va a hacer el Kukkiwon, no van a hacer sus propios certificados, los únicos certificados reconocidos van a ser los del Kukkiwon, ya sea de Changmukwang o de Mudokwan, todos tienen que tener su certificación de Kukkiwon. Y de una manera estimativa, ¿verdad? Cuando tú eres, por ejemplo, cuarto dan de Kukkiwon, pues a lo mejor tu Kwan, Chido Kwan te otorga también tu certificado de cuarto dan de Chido Kwan, o a veces hasta un grado más arriba, ¿no? Quinto dan de Chido Kwan y cuarto dan de Kukkiwon. Pero el que tiene el valor es el reconocimiento, es el de Kukkiwon, y todos los maestros firman. Hay un documento que todos los Kwanchangnims firman, y nadie empieza a hacer actividades con su propio Kwan, nadie. Todo sigue Kukkiwon, Federación Mundial, todo alineados. Cuando el taekwondo entra a los Juegos Olímpicos, algunos de los Kwanes empiezan a decir, bueno, ya el objetivo principal, que era que el taekwondo fuera deporte olímpico, ya está. Entonces ahora dejen regresar a nuestro arte marcial, a nuestra escuela original, y empieza a hacer movimientos un poquito bajo el agua, bajo la mesa, por decir algo. Todavía no abiertamente, pero los últimos años, yo te podría decir que los últimos 8 años ha habido un resurgimiento del Kwan. Ya ves, Campeonato Mundial Changmukwang, mi amigo Gonzalo Gámez es el representante de Changmukwang. Seminarios de Chondo Kwan, hay un maestro en Torreón, amigo mío también, es representante de Chondo Kwan, y también va Salvador, el maestro Salvador va a tomar seminarios exclusivos para Chondo Kwan. Y cuando hay festejo de aniversario de Chido Kwan, hacen un evento muy grande, una cena, y entregan certificados. Todos los Kwanes empezaron otra vez a resurgir. El que más se tardó fue Mudo Kwan, por la razón de que estaba muy dividido, o sea, de que son muchos grupos. Pero ahora que murió el presidente Chon Ye-kyu de la Asociación de Corea Taekwondo Mudo Kwan, empezó a haber ahí un movimiento y se crea la Federación Mundial de Taekwondo Mudo Kwan. El 15 de diciembre, 2 días antes de mi examen para noveno dan el Kukkiwon, tuve oportunidad de estar en el primer torneo de esta Federación Taekwondo Mudo Kwan, que está, te digo, ahorita por la pandemia está medio detenido, pero tienen muchos proyectos, muchos proyectos. Está bonito, Sergio. Yo creo ahí, no sé usted qué opine, que el hecho y el poder que también tenía un Jong Kim en su momento, tan fuerte en todos los ejes de Taekwondo, cuando esa mano se suelta, creo que también da paso a este tipo de cosas. ¿Usted no lo ve así? Sí, definitivamente. El doctor Kim fue un hombre muy inteligente. Él puso en puestos importantes a la segunda generación, por ejemplo, Chung Wo-lee trabajaba con él, Oh Mon-kyu, Kim Sun-bae, Kang Won-sik, que después fue presidente de Kukkiwon, muchos maestros muy famosos, muy conocidos, muy preparados, de diferentes Kwanes, les daba como jugada a todos, ¿no? No se cargaba nada más con un grupo, les daba posiciones y los ponía a trabajar. El maestro Hong Chong-soo, que fue vicepresidente del Kukkiwon, también ahí estaba, ¿no? Era bajo el doctor Un Jong Kim, era el que coordinaba, el que decía, todo el mundo le hacía caso, fue un hombre extraordinario. El taekwondo que está en los Juegos Olímpicos obviamente se debe al crecimiento,
a la enseñanza de todos los maestros de taekwondo en todo el mundo, pero principalmente al doctor Un Jong Kim. Sí, sí, Fue un genio innegable, ese, innegable. rebasó al karate, el béisbol tenía 100 años esperando ser deporte olímpico y en 30 años el doctor Kim metió al taekwondo en los Juegos Olímpicos. Y ojalá se mantenga ahí. Yo sí soy de la idea, mucha gente dice que no, que el taekwondo en los Juegos Olímpicos, aunque no me gusta la competencia como se está llevando ahorita, un poco aburrida, pero yo espero que el taekwondo siga en los Juegos Olímpicos y el aspecto deportivo. Yo pienso que el todo es el arte marcial y una partecita es el aspecto deportivo. Entonces le da oportunidad a muchos jóvenes de sobresalir. Tengo un amigo, el maestro Kim Sang-jin, presidente de la Asociación de Pusan, en Corea del Sur, la segunda ciudad más grande, y él ha apoyado mucho a Afganistán económicamente y mandando equipo y entrenadores y todo eso. Hace dos Juegos Olímpicos, Afganistán por primera vez ganó una medalla de bronce en Juegos Olímpicos. Afganistán nunca había ganado absolutamente nada en ningún deporte. Entonces este muchacho que ganó la medalla de bronce, pues es héroe nacional. Es un país muy conflictivo, ahí ha habido guerra constantemente y a través de la práctica del taekwondo y el ejemplo que puso este competidor, ¿verdad? Ahora hay una gran aceptación y una gran práctica del taekwondo. Entonces son muchos los beneficios que ha dado esos países, ¿no? Países que no tenían en otros deportes opción, sobre todo en deportes de equipo, no tenían ninguna posibilidad de ganar medallas. El taekwondo se los ha dado. Entonces, yo espero que continúe el tema. Muchos maestros muy tradicionales dicen, no, ya, cuando fueran los Juegos Olímpicos. No, yo espero que continúen los Juegos Olímpicos, que sí se ajusten un poquito el reglamento de competencia porque lo cambian mucho y eso no ayuda. El equipo electrónico no ha venido a ayudar mucho, ha cambiado el sistema totalmente. Yo estaba más de acuerdo con el equipo electrónico de los jueces, que marcaran cada vez que se veía puntos, no tanto que el peto electrónico y la careta electrónica. Eso ha sido muy complicado, como que ha venido decían, a sustituir malas decisiones de los jueces, pero no, yo creo que lo ha complicado más. Sí, concuerdo. El espíritu marcial se perdió, ¿no? Ahora, en muchos sentidos, en Y la en parte gran parte, deportiva. sí. Gran parte, sí. Sí. Ahora, maestro Sergio Chávez, hay una cosa que yo creo que todos tenemos una duda y a ver si nos puede usted solucionar esa duda. ¿Cómo es un A ver si examen de puedo. noveno en Cookieworld? O sea, usted cumple el tiempo, tiene todos los requisitos de trabajo, pero cuando llega al examen, usted llega y hay un grupo de maestros de muchos Sí, países y es un examen completo. sí. Mira, perdón. ¿No les dolió? Mira, hasta séptimo dan puedes hacer tú en tu país con tu maestro, si tu maestro tiene el El grado, ¿no? reconocimiento para poderte promover, o etcétera, ¿no? Hasta séptimo dan. Pero octavo y noveno dan, el reglamento dice que tienes que ir a Corea. Tienes que hacer examen en Corea. Octavo y noveno dan en el Kukkiwon. En el 2010 me tocaba mi examen de octavo dan. Y fui a Corea, estuve entrenando más o menos mes y medio allá con varios maestros, amigos míos, y me presenté al examen, me presenté al Kukkiwon, al departamento internacional para llevar mi solicitud de examen, mi tesis, todo lo que te pide, ¿no? Y entonces el secretario de ahí, el que me atendió, me dice, oiga, lo felicito. ¿Por qué? Dice, porque es el primer mexicano que viene a hacer examen de octavo dan. Eso fue en el 2010. Me dice, tengo registrado a 3 coreanos, 2 noveno danes y 1 octavo dan. ¿Usted los conoce? Me pregunta así como, ¿usted viene de México? ¿Sí sabe quiénes son? Le digo, pues sí, yo creo que sí sé quiénes son. Me dice, a ver, así me dice, a ver. Le digo, pues pienso que el maestro Lee So-won, del maestro Lee de Guadalajara, el maestro Daewon Moon, son los novenos. Y de octavo debe ser el maestro Parno D, que estaba en Guadalajara en ese entonces, ahora está en Monterrey.
Y me dice, ah, sí los conoce. Le digo, sí, mire, el profesor Moon lo conozco desde que llegó a México. Ah, qué bueno, pues usted es el primer mexicano que va a hacer el examen de octavo dan. En ese momento me sentí contento, pero la verdad, maestro Yuri, me sentí muy nervioso, muy nervioso. Afortunadamente me fue bien. Hicimos un maestro, amigo mío, coreano, el maestro Dragon Kim, Jin Jong Kim de Oklahoma, hizo examen para noveno. Dos coreanos y yo hicimos para octavo. Había otro maestro de Australia para séptimo y otro de Malasia, y era todo, era todo. Entonces, el examen, hay una entrevista que te empiezan individual, te pasan a una oficina y te empiezan a ver tu tesis y te empiezan a decir cuándo empezó, quién le enseñó, qué ha hecho, todo eso, ¿no? Y luego te empiezan a hacer algunas preguntas, a ver qué formas son las que preparó para, no, pues tales formas, ok. ¿Conoce la terminología oficial? Sí, como no, a ver cómo se dice esto, pues de tal manera y todo, ¿no? Ahí empieza el examen. Luego hay un entrenamiento que todos nos teníamos que ajustar a ese entrenamiento previo al examen. Hay un entrenamiento con unos instructores de Kukkiwon que empiezan a preguntarte desde la primera forma, desde la técnica básica, tus patadas básicas, formas básicas, y se van así hasta que llegas a, por ejemplo, a mí en ese caso, hasta octavo dan en el 2010, ¿no? Y luego ya trabajan con el maestro que iba para noveno, etcétera. Te vas a almorzar y regresas, eso es como a la 1, regresas a las 3 de la tarde y están 3 sinodales y van pasando. En ese entonces, en 2010, pasaron los que iba para séptimo, pasamos los tres, se me está bajando la batería, un momentito por favor. Sí, Sauni, muchas gracias. Vaya, qué historias, colegas, ¿eh? Yo estoy, pero vaya, como si no hubieran pasado ni 10 minutos, la verdad. Eh, Desafortunadamente, bueno, tuvimos que hacer el cambio de plataforma y nuestros amigos que estaban en YouTube no pudieron ya seguir esta entrevista, ya pasaremos el video, pero yo creo que era muy importante poder platicar con el gran maestro y sabonín Sergio Chávez, porque estas historias... Nada más que se quede el maestro Yuri. Nada más que se yo sé que no le gusta. El gran maestro me hace sentirme más viejito de lo que estoy. A ver, pero mire, qué importante... Sí, Sabonín Sergio. Qué importante, Sabonín Sergio, es que todas estas historias se cuenten, sí, porque al final así está hecha la historia, ¿no? Es decir, va a haber un momento en que los alumnos de los alumnos hablen de esta época y mencionen que su maestro, el maestro Sergio Chávez, fue a Corea y presentó este examen y ese legado, sí, ¿no? Que se le va a dejar a los alumnos. Claro. Mira, pasaron 10 años, 9 años exactamente, y voy a hacer, me toca mi examen para noveno dan. Entonces igual tienes que hacer un trabajo de toda tu vida, lo que has vivido en el taekwondo y en el arte marcial en general. Y solicito mi examen y me dan fecha. Yo voy en julio, agosto, voy de juez al torneo Hanmadan. Tengo como 15 años yendo de juez al torneo Hanmadan que organiza el Kukkiwon. Es un torneo como más hacia lo arte marcial, ¿no? Hay rompimientos y defensa personal, es muy interesante. Luego, regreso y pedí mi fecha y me dan 17 de diciembre. No me gustó porque hace mucho frío en Corea, ya diciembre es muy frío y la verdad te afecta mucho para los entrenamientos y mi examen, dije, híjole, va a ser mucho frío. Pero hago mi tesis, la mando mi solicitud, llego a Corea también con un mes antes y empiezo a ir a practicar con maestros que conozco, que sé que son muy buenos, por ejemplo, en el área de Pumse, me ayudan mucho y me preparo para mi examen, que te digo que era el 17 de diciembre de 2019. Y el día que llego, también otro secretario pues me da una sorpresita, ¿verdad? Que me dice,
Oiga, ¿ya sabe usted que el 50% de los que vienen a hacer examen lo reprueban? Ah, caray. Y entonces dije, pues me está motivando o me está dañando, ¿no? Pues voy a tomarlo como Claro. motivación. Y mira, hubo un entrenamiento de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Todas las formas nos preguntaban, todo. Tenías que pasar, la hacíamos en grupo y después con dos sinodales, dos maestros de Cuquibón. Tenías que pasarse no las que te tocaban para tu grado de noveno dan, sino todas las, desde Tego 1 hasta Hansu, ¿no? Por ejemplo, las de octavo dan. Y luego a la 1 dicen, vámonos a almorzar, el Cuquibón los va a invitar a almorzar y regresamos a las 3 para el examen. Entonces, estos instructores que te dan el entrenamiento, ellos dan un reporte a los sinodales, son 3 sinodales, que en esta ocasión cambiaron, no estaban sentados juntos, cada quien tenía su mesa aparte para que luego no se preste a cosas, ¿verdad?, que influye uno al otro. Entonces ya tienen varios exámenes haciendo que se sienten los sinodales en silla y mesa separado, ¿no? Y ahora pasa uno por uno. Cuando yo hice mi examen de octavo dan, pasamos los 3 que íbamos para octavo dan, pasamos juntos. Que recuerdo que los coreanos iban muy rápido y yo decía, a la yo estoy mal. No, después los regañaron a ellos porque iban demasiado rápido. Entonces dije, bueno, entonces yo era el que estaba bien. Pero acá ahora pasabas uno por uno. Yo mi número fue 902. Te ponen, por ejemplo, 701, 702, que son los que van para séptimo, les ponen el número 701, 702. Luego octavo igual, 801, 802, así, ¿no? Hubo varios de octavo dan esta vez. Y luego noveno dan éramos 2. El maestro Jun, un maestro coreano, que él, habíamos hecho examen para octavo dan, fíjate qué curioso. Él fue del grupo que nos tocó en 2010. Y entonces a él le tocó 901 y a mí 902. Yo fui el último en pasar. Pasas uno por uno. Y entonces tienen una cajita donde sacas un papelito y dice el nombre de la forma que tienes que hacer. Más la forma obligatoria de tu grado. Por ejemplo, a mí obligatorio era la forma Ilio. Y en mi papelito me salió Chongwon. Entonces tuve que hacer Chongwon. El otro maestro hizo para noveno, hizo Ilio, pero le tocó creo que Jite. La otra forma era Jite. Entonces, sacas el papelito y la forma que te toque, esa es la que tienes que hacer. Entonces yo hice la forma Chongwon, Ilio. Haces las dos formas, esas dos formas. Para los de séptimo, sí hacen rompimiento y hacen combate, y eso, octavo y noveno no. Noveno ya no. Te piden las dos formas. Con la consigna te dicen que si tú te detienes en la forma pensando qué sigue, ya. No te puedes equivocar. O sea, dice, es un examen de calidad, no de cantidad. No le queremos pedir 10 formas, porque ya las practicó usted y ya hay un reporte de los sinodales. Entonces, queremos ver las dos formas que le corresponden y se equivoca, se detiene, hace un movimiento por otro, ya está. En 6 meses vuelve a venir a hacer su examen. Ahora, déjame decirte que a partir de mi examen, a partir de diciembre de 19, hay 2 cámaras que te están filmando de frente y una lateral atrás. Esos videos, junto con la calificación de los 3 sinodales, se va a un comité supremo. Es uno de los cambios que hicieron, en donde son 9 maestros de puros novenos danes de hace 30 años, 20 años, que ellos ven el video y checan la calificación de los 3 sinodales. Y al final dicen, ¿estamos de acuerdo con los sinodales o no estamos de acuerdo con los sinodales? Esta persona no pasa o esta persona que reprobaron sí pasa. ¿Me entiendes? Es como un comité supremo que revisa lo que hicieron estos jueces. Una validación, ¿no? 3 maestros. Una validación, exactamente. Entonces, hasta ahí
no sabes si has aprobado, a lo mejor tus sinodales te dicen, no te dicen nada, son muy especiales, pero a lo mejor tú ves su actitud y dices, pues no lo hice tan mal, no me regañaron, porque algunos los regañan, algunos les empiezan a decir que no tiene equilibrio o que su patada, sobre todo patada de lado, no tiene fuerza, empiezan a señalarte, ¿no? Afortunadamente en este examen, pues no, a nadie nos señalaron nada. En el 2010 sí, a mi amigo de noveno Dan lo regañaron mucho, hasta estaba muy apenado el maestro Kim, porque tiene muy bonita técnica de patadas, pero su técnica básica como que no le había dado mucha importancia y sí le llamaron la atención. Pero ese es un examen y de tu tesis, tu trabajo de toda tu vida, que tienes que presentar copias de tus certificados, todo lo que tengas, fotografías desde que iniciaste, de tus participaciones, de tus alumnos y das clases. Yo hice 2 tomos, o sea, fueron 2 tomos lo que yo entregué, ¿no? Y la entrevista, también la entrevista, que pues esta fue más sencilla que la del 2010 de octavo año. Esta fue más sencilla, maestro Yuri. Pero es un examen. Yo lo hice el 17 de diciembre y recibí, sobre todo por lo de la pandemia, pero recibí información hasta junio. Y mi certificado salió con fecha de marzo 6 de 2020. De 2020. Qué orgullo. Pues mira, muy contento, muy orgulloso, pero también sé que mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Sí, claro. Pero qué mejor que usted, Saulim Sergio. Saulim Sergio, muchísimas gracias. No sabe cómo le agradezco su tiempo, su paciencia. Qué lástima que no pudimos conectarnos como siempre nos conectamos con la otra plataforma. Pero no me queda más que agradecerle, maestro. Usted sabe que tiene todo mi respeto y todo mi aprecio. Y pues muchísimas gracias, maestro Yuri. Al contrario, gracias a ti, a tu esposa que nos estuvo ayudando ahí para solucionar los problemas. Dale las gracias. Y pues ahora sí que a todos los maestros, amigos, ¿verdad? De tantos años, que sé que por ahí han estado muy al pendiente de esta entrevista. Obviamente a mi familia, ¿verdad? Todo mi cariño, todo mi respeto, porque si no fuera por ellos, pues no podríamos estar así. Quiero mandarle un saludo especial a mi esposa, a mis hijos y a mis instructores, a mis alumnos, sobre todo a uno que está enfermito, el maestro José Luis Pesquera, que es un ejemplo de lealtad y de respeto hacia su maestro. Ha estado muy enfermo, tuvo una intervención quirúrgica muy, muy delicada hace unos cuantos días del estómago, de un sangrado que tenía interno, y sé que está delicado. Le mando un abrazo. Él está en San Juan del Río. Es de mis primeros cintas negras, mi primer cinta negra más bien, una gente muy leal. En 1982 me pidió permiso para abrir una escuela en Querétaro y yo le dije que no, que en Querétaro habíamos 2 escuelas, exactamente, estaba el profesor Echeverría y un servidor, y nos dividíamos la ciudad en ese entonces en 2 escuelas. Entonces le dije, si usted abre una escuela aquí en Querétaro, nos vamos a dividir. Y yo dije, a lo mejor él no lo acepta y él va a abrir su escuela con alguna otra agrupación. No, a la semana llegó y me dijo que cómo veía San Juan del Río. Y desde entonces, del 82, abrió en San Juan del Río un maestro exitoso, ¿verdad? Muy dedicado. Él mandó a 2 competidores a los Juegos Olímpicos, a este muchacho Osornio, Eric Osornio, alumno de él, y a Janet Alegría, sus alumnos de él, los mandó cuando fue, creo que fue a China cuando fueron a Beijing. Estos 2 muchachos muy destacados, tiene ahí varios que son referees internacionales, o sea, un maestro muy dedicado, y le mando un abrazo, que ojalá pronto se recupere, ¿verdad? Mucho espíritu. Todo lo que hemos enseñado, todo lo que hemos hablado, ahora es momento de aplicarlo, igual para todos, ¿verdad? Vivimos momentos muy difíciles, pero pues ese espíritu que siempre se ha manifestado y de que se habla de Taekwondo, pues tiene que estar presente. Maestro Yuri, eres muy amable, vamos a seguir en comunicación, y claro que sí, te felicito por tu trabajo que has hecho de investigación, tus libros,
mucho éxito, que te vaya muy bien. Gracias. Vienes a enriquecer un área que ha estado muy olvidada de la historia y el desarrollo. Muy poca gente lo conoce. Entonces te felicito y sigue, y lo que yo te pueda ayudar con mucho gusto. Salúdame a tu maestro, por favor, al maestro Isaías, a toda tu agrupación. Les mando un abrazo. Gracias por la oportunidad, maestro Yuri. A tus órdenes. Muchas gracias, maestro Sergio. De verdad me siento muy honrado, maestro Sergio. Gracias. Muchas gracias. Gracias, amigos. Vamos a cerrar la transmisión. Muchísimas gracias, maestro Kamsahamnida. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, maestro. Hasta luego, amigos. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Nos vemos el próximo jueves. No se olviden que tenemos los talleres gratuitos de arte. Empiezan este sábado. Son gratuitos. Tenemos talleres de microcuentos, teatro, poesía, relatos, fotografía. No se lo deben perder. Inviten a sus alumnos. Va a valer muchísimo la pena. 55 48 16 84 12 es el teléfono. En la página de Facebook encuentran las publicaciones o en mi página www.saurimyurioficial.com. Nos vemos, colegas. Muchísimas gracias. Se logró a pesar de los problemas.